¿Estás en vivo? Ahora. En vivo. En vivo, bueno. Hola. Entonces arrancamos. ¿Qué tal? Soy Franco, por si no había escuchado hace 2 minutos. Y efectivamente ahora vamos a hablar de Haskell en producción, ¿sí? Haskell yo te elijo en producción, ¿sí? Vamos primero. Le doy acá más. Flechita. Perfecto. Bien. Bueno, primero lo importante, ¿sí? Esto es una meetup de Haskell, ¿sí? Según Edward Hopper, ¿sí? Entonces hay que sacar memes y van a encontrarlo. Por lo menos lo hemos superado, ¿sí? Somos más que 3 personas bueno, 4 personas, incluido el barman, ¿sí? Así que bien por eso. Ya estamos mejor que el primer meetup. Bien. Bueno, como les decía antes, ¿quién soy? Soy Franco Bulgarelli, ¿sí? Bueno, capaz alguno teniano me ubique porque soy docente justamente en UTN, en un par de materias, algún quilmeño capaz también, porque también he pasado por ahí, me he sufrido por ahí. Mi experiencia desarrollando, no en Haskell, sí es un poco más reciente, ¿sí? O sea, capaz conocemos Haskell hace rato, pero desarrollando así de forma cotidiana, esto es algo bastante más reciente, no más de 2 años. ¿Sí? Y en concreto, bueno, también soy uno de los fundadores de lo que se llama Mumuki, ¿sí? Ahí está el robotito de Monkeybox, ¿sí? Que es justamente una plataforma online para aprender a programar, para aprender y enseñar a programar. Lo que tiene es que tratamos con varios lenguajes, ¿sí? Usamos varios lenguajes de programación diferentes, ¿sí? Entonces es importante para nosotros. Uy, genial, Deberían darnos. A ver. Ok, bueno, entonces para nosotros es importante justamente el análisis de código. ¿Por qué? Porque son los aspectos fundamentales cuando uno trabaja con herramientas para aprender y enseñar programas. Si uno necesita saber qué el estudiante vio, qué es lo que la persona... qué es lo que la persona hizo, si hizo bien, si hizo mal, bueno, entonces hay mucho en nuestra plataforma sobre análisis de lenguaje, ¿está bien? Uno de los componentes importantes que tenemos en la plataforma, uno de los principales componentes que tenemos, justamente del análisis de código, está hecho en Haskell, con lo cual eso es un poco gran parte de la experiencia de Haskell de producción que vamos a contarles hoy. ¿Está bien? O sea, surge más que nada de esa experiencia. Así el siguiente y... Sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Y de qué no vamos a hablar? Bueno, les contaba, bueno, sí, yo trabajo en Mumuki y su componente como el que les comentaba, de análisis de código, se llama Mulan, ¿sí? Pero la charla no va a ser de Mumuki en particular, ni tampoco de Mulan, o sea, van a surgir algunos ejemplos de ahí, como también otros ejemplos de cosas sacadas de internet. Pero no va a ser sobre eso, ¿está bien? Vamos a tratar de ser un poco más genéricos, ¿sí? La charla tampoco es exactamente sobre programación funcional, o sea, a ver, no es, capaz, el objetivo de esta charla de hoy no es contarles, bueno, la bondad del paradigma funcional y cómo se va a aplicar en 45 millones de lenguajes que son o que no son funcionales, ¿sí? Y tampoco se trata, muchas gracias, de aspectos concretos de performance, ¿sí? En herramientas, sí, o sea, hoy no vamos a hablar, por ejemplo, de performance de framework web, que si bien hay framework web, usamos framework web, no vamos a hablar de eso, y tampoco vamos a hablar de performance en Haskell, ¿sí? Pero vamos a hablar, sí, de Haskell, de su stack tecnológico, ¿sí? En particular de cómo lograr código mantenible, ¿sí? Código que podamos y no nos pase por contar por acá, que anda, nadie lo toque porque es incomprensible, ¿sí? Lo cual va a llevar un poco a qué cosas hacer y qué cosas no hacer, a partir de, bueno, de esta experiencia, de qué cosas hacer y qué cosas no hacer con esta tecnología, o
gustar algo esto, vamos a hablar un poquitito de arquitectura, ¿sí? Muy poquitito de arquitectura funcional, de algunas cosas que nos parecen interesantes en la arquitectura de un sistema funcional. ¿Bien? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de estas cosas y no de todo lo anterior? Porque antes de hablar de optimizaciones, ¿sí? Está bueno entender las herramientas. Es interesante hablar de optimizar cuando tiene algo ya anda, ya es mantenible. Meternos en optimizaciones, vamos a meternos en cuestiones más conceptuales. ¿Sí? Más conceptuales de cómo lograr un sistema. Es hacer que primero, antes de escalar, digamos, llegue a funcionar. ¿Sí? Y la tercera cosa por la cual teníamos ganas de hacer esta charla es porque sobre utilización, vamos a hacer un nuevo lenguaje funcional, entonces vamos a inspirarnos en Haskell. Referencia, pero alguna vez a él es muy poco probable que eso suceda. O sea, hoy casi no hay lenguaje funcional que no tenga una inspiración en Haskell, pero eso no sirve. Pero mucha de esa gente no usó la herramienta de Haskell, lo cual, bueno, no sé qué sea, no se paga. Bueno, no capaz no pasa tanto en Haskell, entonces queríamos justamente hablar un poco de eso. Y que Haskell no, demostrar un poco que Haskell no es solamente un lenguaje de referencia, sino que es un lenguaje posta, se puede utilizar y puede funcionar y puede ser productivo. ¿Sí? Así que es un poco un... Nadie me toma en serio, bueno, vamos a tratar de tomar un poquito más en serio por el día de hoy. Es bastante evidente, de hecho, surgió antes, es ¿por qué Haskell? ¿Sí? No porque la charla de Haskell, sino por qué vamos, por qué hacemos, en concreto en Mumuki, un componente que sea su componente core, la herramienta, esta plataforma, en Haskell. ¿Sí? Y bueno, entonces yo acá un poco me imagino como programadores, ¿sí? Venimos desde hace años laburando en lenguaje de programación, ¿sí? Venimos peleando contra distintos requerimientos, venimos entrenando, venimos capturando lenguajes, frameworks, class de todo tipo, ¿sí? Fuimos a los gimnasios, tuvimos proyectos, ganamos todas nuestras medallitas de maestro programón, y un día, bueno, llegamos a la final, ¿sí? Que la final justamente nuestro emprendimiento, y tenemos que atacar nuevos requerimientos, y encima, bueno, es jugar todo, ¿no? Porque este es nuestro emprendimiento, nuestra empresa, acá el proyecto tiene que ganar. ¿Sí? Sí. Bueno, hay muchas opciones, claramente, ¿no? Vamos a usar un prefix que nadie piensa que realmente se la banque, ¿sí? Podemos utilizar un snorlax por J, ¿sí? Que sabemos que es una opción segura, va a andar seguro si logramos que levante, ¿sí? Podemos usar un Scalis, es también pesado, es una opción segura, y encima tira. El tema es que es muy probable que si no podés controlarlo, no te dé vuelta. ¿Sí? Rito. ¿Sí? Rito.js que siempre anda, ¿sí? Porque así cantas lo que vos quieres. ¿Está bien? Todas estas opciones son desconocidas, claramente elegimos nuestro Pikachu, que es Haskell, ¿sí? Menos polémica. ¿Sí? No, definitivamente no parece una opción muy probada y muy segura. ¿Por qué? Porque suele pasar eso, no se toma muy en serio. ¿Sí? Esto, ¿sí? No supo soy yo, en realidad esto fue más un tema de desarrollo histórico. ¿Sí? No fue porque encajaba perfectamente con nuestro dominio, sino porque estaba perfecto. Ni tampoco fue exactamente porque queremos o porque podemos. Cierto placer, por lo menos a mí me gustaba mucho Haskell. ¿Sí? En realidad, como decía, fue más un tema de desarrollo histórico. ¿Sí? Que en concreto teníamos distintos ediciones de código, distintos lenguajes, tenemos una implementación en JavaScript, una implementación en Haskell, una implementación en Prolog, una en Ruby y así, y nos dimos cuenta de que en realidad, ¿sí? La que más, en un momento determinado, más madura estaba, ¿sí? La más eficiente y la que era más fácil de mantener, era la que estaba hecha de Haskell. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, esta es la que ganó, compitió con todo, nos quedamos con esa opción y vamos para adelante con esa opción. ¿Está bien? Entonces no fue tanto que un día dijimos, un día nos levantamos y dijimos, esta herramienta que hay que hacer, vamos a hacer una Haskell.
No, no fue así, se fueron. ¿Está bien? La verdad es que fue un poco inesperado que termináramos poniendo tantas fichas en un componente. Si tengo componentes de otros lenguajes, ¿sí? Tengo también Ruby, JavaScript, pero hoy no hablamos de eso. Sí. Eso que dijiste está bueno, pero es muy raro. Nunca haces lo mismo en muchos lenguajes. Si tenés la oportunidad de comparar. No. Pasa. Bueno, acá se dio la oportunidad, ¿sí? de poder compararlo, lo cual hizo que la decisión fuera un poco más pensada y no fuera algo estomacal de me gusta esto porque el último tweet de mi Twitter favorito de programación dice que es lo que se viene. No fue por eso, fue en realidad que fuimos usándolo, me di cuenta que andaba bien y fuimos por ese camino. ¿Sí? Fue digamos, un Buzzwords Oriented Programming. ¿Está bien? No fue eso, fue lo que se fue dando. Bueno, elegimos Haskell. ¿Está bien? Y uno, lo que vale la pena preguntarse es, ¿qué es lo que elige cuando elige Haskell? En realidad, cuando elige cualquier tecnología. ¿Está bien? Uno elige un lenguaje, ¿no? Pero en realidad uno elige un stack completo. Hay muchas cosas que uno cuando dice, bueno, voy con esta tecnología. ¿Sí? Bueno, lo primero evidente es que, como decía, elegimos el lenguaje Haskell, en particular. Utilizamos la versión de Haskell 2010, ¿sí? Y probablemente el estándar más conocido no sea ese, sino es un anterior, Haskell 98, ¿sí? Que es el con el cual casi todos hemos programado en la facultad. Y bueno, muy parecido, ¿sí? Hay mínimas diferencias. Bueno, Java elijo Java 8, JavaScript elijo ECMA 6, ¿está bien? Sin embargo, además me dejas que en 2010 utilizamos extensiones de GHC. Ahora vamos a contar un poco de qué se trata esto. ¿Sí? En concreto, uno en general cuando elige un lenguaje de programación dice, bueno, elijo esto. ¿Sí? Entonces elijo un lenguaje con extensiones. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nunca conozco todo. ¿Está bien? Hay demasiadas extensiones a la herramienta, un poco hoy vamos a hablar de esas extensiones, de algunas de ellas. De hecho, estas no son todas, estas son las que me entraron en la pantalla. ¿Está bien? Así que nunca conozco realmente Haskell en su totalidad, que es una primera cosa que es un poco rara, ¿no? Comparado con lenguajes. Bueno, en realidad tampoco por si Haskell en su totalidad siempre existe TypeScript o cualquier extensión que se te ocurra, ¿no? Estas son extensiones más o menos estándares. ¿Sí? Bueno, hablando de entornos de ejecución, utilizamos GHC, que es hoy en día la implementación más común y realmente la única madura. ¿Sí? Capaz, otra hora había otras implementaciones, si alguien lo vio en la facultad, capaz le suene Hacks o WinHacks. ¿Sí? GHC hoy en día es la implementación. Inicialmente arrancamos con la versión 7.10, ahora estamos en la 8 y monedas, no me acuerdo exactamente cuál, 8.05 creo. Que es bueno, comparable al entorno de ejecución de en Java puede programar en JVM, lo cual nos da muchas opciones, en Ruby hay más opciones, luego puede utilizar MRI, puede utilizar Ruby, etc. Bueno, aquí utilizamos en particular GHC, que es la opción más común. El sistema de repositorio, sí, es decir, ¿dónde se guardan los paquetes que hacemos y exportamos y con otras personas? El histórico es Stackage. ¿Está bien? Que es análogo a un Mail Central, un Project, etc. En realidad, hoy, complementario está Stackage. Vamos a ver que en realidad la herramienta que vamos a utilizar en dependencias le va a pegar a ese. ¿Sí? Está basado en el otro, está inspirado, pero tiene unas diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la herramienta, digamos, original de gestión de paquetes que viene con Haskell es Cabal. Es una herramienta que tiene por lo menos mala prensa. ¿Sí? Por lo menos. Busquen sobre Cabal y van a ver una comunidad enorme de gente acordándose no particularmente bien de su madre, de su padre, de sus hermanos y todas personas que se han quedado involucradas en el proyecto de creación. Hablando, pero el que tiene un par de falencias. Por eso es que hoy en día es casi obligatorio arrancar no con Cabal, sino con Stack. ¿Sí? Es una herramienta que contra alguno puede pensar, no anula a Cabal, sino que se para arriba de Cabal.
Stack en parte se parece un poquito a las herramientas de gestión de versiones. Te permite controlar las dependencias de tu proyecto, es decir, usar tal dependencia de tal versión, sino que además también te permite manejar las versiones instaladas en tu máquina, ¿sí? Por ejemplo, al igual que con NVM, que puedes decir, bueno, uso Node versión 4 tanto, o bien, que decís, bueno, uso Ruby 2.3, 2.2, etc. Con Stack pasa lo mismo, puedes decir qué versión del compilador de Haskell se utiliza. Incluso puedes elegir justamente el entorno de compilación. Por ejemplo, si hay un entorno de compilación que se llama GHC, perdón, no sé después el nombre, pero bueno, básicamente GHC compila JavaScript, ¿sí? Y puedes elegirlo con eso, puedes cambiarlo de forma más o menos fácil, ¿sí? Entonces, Stack en ese sentido se parece un poco a esas herramientas. También se parece a nada más que sí mismo, porque tenemos un sistema de manejo de imágenes. ¿Qué es un sistema de manejo de imágenes? Es algo que es bastante único en su tipo, que tiene un poquito que ver con cosas parecidas a, no sé si han visto Jam en el mundo del ecosistema de Node, o Bundler en el ecosistema de Ruby, ¿sí? La forma trata de garantizar que tu build sea consistente, ¿sí? ¿Qué pasa? Vos dijeron en estas herramientas de gestión de versiones, vos decís, mira, voy a usar esta dependencia y esta dependencia. ¿Está bien? Y muchas veces uno deja abierta cada versión, ¿sí? Hasta cierto punto. Por ejemplo, por no depender del estado semántico, cosas por el estilo. Entonces, la consecuencia de eso es que muchas veces, si vos corres, si vos construís tu proyecto en una torre y después construís en otra computadora, a veces no funciona, ¿sí? Porque justo bajo otra dependencia, que va más nueva. Es reproducible. Reproducible, exactamente, ¿sí? Un build reproducible. Bueno, un build reproducible es algo que particularmente en Cabal no es muy frecuente, ¿sí? Entonces, un poco, herramientas como, por ejemplo, como Yark o Bundler, más o menos tratan de decirte, bueno, vamos a empezar a reproducir, diciendo, bueno, vamos a fijar las versiones, tal. Bueno, Stack es algo diferente porque lo que maneja es imagen. Lo que te dice una imagen es, vos podés definir en tu proyecto esta versión, ¿sí? Y si vos la definís, nosotros, al elegir una cierta imagen, vamos a dar un conjunto de dependencias que entre todas ellas no colisionen. ¿Cómo que no colisionen? Sí. Porque acá, en el ecosistema de Haskell, hay dos problemas. El primero que ya sabemos, si vos estás en una máquina y después estás en otra máquina, hay chances de que, por el simple hecho de que no te hayan fijado las versiones, cuando instales, que le genera al otro. ¿Está bien? O que, por ejemplo, lo instalas con una versión de GHC, cuando lo instalas con otra, también se arroba porque por la versión otra se ven incompatibles las dependencias. ¿Está bien? Eso es bastante natural. Pero además, otra cosa que suele pasar en el ecosistema de Haskell es que es muy fácil que las dependencias colisionen entre sí. Es decir, que es difícil, llegado a un cierto punto, cuando hay muchas dependencias, encontrar un conjunto de ellas, de capaz 15 dependencias, 20 dependencias, que entre sí sean todas compatibles. ¿Sí? O capaz una depende de una, pero de la que depende esa es intermedia de otro, ¿sí? Y esas entre sí no son compatibles. ¿Está bien? Entonces, eso es difícil de mantener. Por eso un poco Stack te da eso. Dice, hay un conjunto de dependencias que es estable y que entre todas ellas andan. Es una solución ideal, pero funciona. Sí, de hecho, para todos los que usaban, veníamos usando Cabal así pelado, fue una gran mejora. ¿Está bien? El tema es, ¿por qué pasa esto? Bueno, esta comunidad versiona mal. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver, acá chiquitito, dice, noten que la versión 0.5.6, ¿sí? Si estamos acostumbrados a versión semántico, esto debería horrorizarnos. ¿Sí? Como 0.5, perdón, rompe compatibilidad. ¿No? Debería haber sido, si estaba 0.4, la siguiente debe ser 1. ¿Sí? Porque por versión semántico significa que la versión rompe el API, entonces hay que pasar a un nuevo número mayor. ¿Está bien? Bueno, eso no se cumple. En realidad yo investigo un poquito más a ver que no es tanto que no es que la comunidad no piense versión semántico, sino que en realidad la comunidad se basa en realidad en otra especificación que se llama PVP, que es anterior a versión semántico. ¿Sí? Que es distinto, de hecho maneja 4 dígitos, y si bien persigue un fin similar, digamos el algoritmo de decisión de cuándo cambiar el número es distinto,
Y la verdad es que no es tan difícil, no es tan efectiva como versión semántico. ¿Está bien? Entonces ya sea porque o bien PPP no anda tan bien, ¿sí? Por su idea capaz estaba más inmadura que versión semántico que recuerda es posterior, o bien porque no lo cumplen, ¿sí? En definitiva, lo que tenemos haciendo es que pasa esto, que es difícil lograr esas dependencias consistentes. ¿Está bien? Bueno, afortunadamente con Stack, un poco ese problema es un paliativo. ¿Está bien? Un poco lo que nos lleva digamos, si uno sigue esta idea, llegar a dos componentes que entre sí no son compatibles, ¿eso a qué se debe? Bueno, a que comparten dependencias, ¿sí? Comparten dependencias en común, ¿sí? Sucede que el ecosistema de Haskell es muy grande, y hay un montón de dependencias disponibles en Internet, ¿sí? En Haskell y después en Stack. Y la comunidad tiende realmente a reutilizar lo que existe, ¿sí? Tiende a reutilizarse. Entonces, eso te lleva naturalmente a que, claro, muchos paquetes comparten dependencias en común. O sea, es bastante común que suceda eso. ¿Sí? Hay un montón de dependencias que son muy, muy, muy comunes. ¿Sí? En particular, yo te voy a hablar de dos. ¿Sí? Que son text y bytestring. ¿Sí? Son los nuevos amigos del string. ¿Sí? Que uno piensa que el string es una, bueno, ¿por qué tenemos que tener dependencias para manejar strings o cosas para hacer strings? Bueno, ¿se acuerdan de Haskell? Salta a la vista es que los strings de Haskell no es un tipo de dato especial, no es un tipo de dato diferente, sino tan solo es un sinónimo para decir una lista de caracteres. Lo cual sería hermosa, es muchísima y encima para hacer prácticas en la facultad es divertidísimo. ¿Está bien? Pero en realidad, en la práctica eso también no anda. ¿Sí? O sea, capaz para manejar strings chicos, procesamiento de strings sencillos anda todo bien, pero cuando querés trabajar con cantidades grandes de texto, los strings te quedan cortos. ¿Está bien? No son suficientemente eficientes ni en tiempo ni en espacio. Es decir, el procesador consume o bien mucha memoria, o bien consume demasiado tiempo. Los strings, además de ser listas de caracteres, lo pueden ser súper genéricas y por tanto no se puede utilizar muy fácilmente, encima tienen, digamos, en su infraestructura de la lista, lazy. ¿Qué significa esto? Que en realidad hay un montón de, digamos que no se computa toda la lista, sino que se va computando bien que es necesaria durante su procesamiento. Entonces, esto hace que, a nivel de memoria, demande la máquina un poco por demás. También tiene algunos beneficios, obviamente, pero si uno tiene que trabajar con grandes cantidades, y capaz no te conviene. Entonces, text y bytestring son dos dependencias que vas a encontrar en casi cualquier proyecto real. ¿Sí? Es muy raro que no trabajes con alguna de esas o incluso con las dos. ¿Sí? Si, por ejemplo, si quieres trabajar con algún framework web, ¿sí? Con, por ejemplo, Snap, que es un framework web muy común, primera cosa que te topas, usan bytestrings. ¿Sí? Ya está. No hay strings, hay bytestrings. Listo. Si quieres trabajar, por ejemplo, con JSON, una biblioteca muy común es JSON, que también trabaja con text y bytestring. No hay strings. ¿Está bien? Entonces ya de momento empezar a trabajar con estas nuevas herramientas. Que básicamente son análogos semánticamente. ¿Sí? El text, para ser justos, es una cadena de caracteres Unicode, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, los strings de Java. Los bytestrings, en realidad, si uno compara con Java, puede decir que se parece a justamente un bytebuffer. ¿Está bien? Es una secuencia de bytes, ¿sí? Que uno puede meter ahí, pero por sí misma no maneja lo que es el encoding. El encoding no tiene que manejarlo a mano. ¿Sí? De hecho, si uno convierte, por ejemplo, un string a text, computa su tamaño, si le pide el length a eso, el del text y el del string va a ser el mismo, en cambio el del bytestring va a variar un poquito. ¿Sí? Al menos se lo mantiene el encoding. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, caracteres que son Unicode típicamente no entran en un solo byte. ¿Está bien? Por eso, por ejemplo, acá se alcanza a ver algunos significados chiquititos. ¿Sí? Acá estamos haciendo una operación multilla, pues estamos calculando el largo de una cadena revertida. ¿Sí? Obviamente es el mismo, ¿no? Porque está preguntándose lo mismo, sí, es el mismo. Pero eso lo vamos a acá por un tema de tamaños. ¿Sí? Van a ver que efectivamente el tamaño que calcula usando la función net natural de lista que uno utiliza normalmente en la facultad o en el prelude,
O la función de left que uno utiliza, que viene con el paquete text, sí van a ver que da el mismo resultado. En cambio, con bytestring varía un poco porque el texto que estaba procesando tiene que haber precio único. ¿Está bien? Entonces ya ahí vemos la primera diferencia. Como segunda diferencia, después si quieren les cuento cómo generé esto. Si en realidad es una combinación de comando time de Unix. ¿El de bytestring? Sí. ¿Bytestring lo hace bien o porque si tenés Unicode, si te lo pone al revés, se rompe el string? Para ser justos, bytestring en realidad no lo hace ni bien ni mal. Hace lo que vos decís que haga. Por eso te hace el de los bytes sin importar, ¿no? No va a renderizar bien. En este caso particular, sí. Tenés que después tener cuidado de moverlo adecuadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va adecuadamente manejar lo que es el orden. ¿Está bien? Obviamente depende de vos. ¿Sí? Entonces, realmente que esto sea un resultado útil, veamos. Entonces decía, por ejemplo, acá una cosa que empezaba a mostrar es justamente la cantidad de recolección de basura. Y veo claramente que cuando uno trabaja con... para que tenga una idea, el archivo pesado es un archivo de 5 megas de texto. Estamos leyendo. Lo que van a ver es que claramente la cantidad de garbage collectors, de garbage collections baja, sigue siendo 52 a 81 a 58. ¿Sí? Vemos también que el uso de memoria baja significativamente, 118 megas, 56 megas. ¿Sí? En realidad el tiempo acá no es importante porque yo ejecuté esto de forma interpretada. ¿Sí? O sea, no está optimizado este código, así que lo importante es el número absoluto, sino la comparación. ¿Sí? Van a ver claramente que pasó de 600 milisegundos a 200 a 60. ¿Sí? El mismo procesamiento. Obviamente esto si se compila baja muchísimo. ¿Sí? Una cosa que se alcanza a ver es que la estructura del procesamiento es muy similar. Es muy similar. En todos los casos estamos haciendo length del reverse del readfile. ¿Está bien? Todos los casos es lo mismo. ¿Sí? Lo que cambia es el paquete que estamos utilizando. ¿Sí? El módulo data text, módulo prelude o el módulo data bytestring. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Que a grandes rasgos hay pequeñas diferencias, ¿sí? Obviamente, el puerto que les contaba, de que uno está más especializado para texto, otro es súper genérico y otro es solamente para bytes. Va a haber pequeñas diferencias en el API, pero las cosas típicas como filtrar, mapear, la longitud, leer de un archivo, eso está todo contemplado. La interfaz de esos tres módulos son muy parecidas. ¿Sí? Son muy parecidas. Eso en realidad tiene un problemita. ¿Sí? La interfaz de data bytestring, la interfaz de data text, son análogas a la interfaz de data list. ¿Sí? Encima hay más variantes, ¿sí? Para manejar caracteres, bytes que soporten caracteres, porque se basan en caracteres. Hay textos y bytestream orientados a procesamiento lazy, entonces hay un montón de distintas APIs que son todas parecidas. ¿Eso a qué nos lleva? A que es muy fácil que los espacios de nombres colisionen. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todos tienen una función length, porque todos tienen una función map, porque todos tienen una función reverse. ¿Está bien? No todos lo hacen exactamente igual, porque hay una eficiencia. Pero todos tienen el mismo API, un API muy parecido. La conclusión de esto es una cosa que al principio no parece evidente, pero pues se vuelve evidente en el trabajo diario, es que hay que aprender a solo importar lo que vos necesitas. Muy rápidamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para hacer eso en Haskell? Bueno, es utilizar lo que se conoce como imports calificados. ¿Sí? Los imports calificados básicamente dicen, no se cansa de ver, import qualified data.bytestring as b, bien. Eso lo que nos permite es decir, vamos a utilizar solamente estas funciones prefijadas con el paso de nombre. Vamos a una área más breve que data.bytestring, que pusimos b. Entonces, cuando hagamos una operación, vamos a hacer, por ejemplo, show lo compuesto con length, y simplemente vamos a hacer b.length. El paso de nombres. ¿Sí? La otra opción es, en realidad, decir, bueno, importar solamente lo que necesitas, por ejemplo, vamos a importar solamente de data bytestring las dos funciones que vamos a utilizar, readfile y end, por ejemplo. Vamos a ocultar las funciones que ya van importadas. Así que bueno, entonces vamos a traernos estas y ocultar las otras. En ambos casos las cosas funcionan. ¿Sí?
Son dos formas de lograr esto. Para ser justos, en realidad, en este caso la segunda es mucho mejor. ¿Sí? Porque en realidad, dado que todo el API de data.bystring o de text, o la mayor parte de ese API colisiona con la de datalist, que encima viene con el prelude, o sea, viene por defecto importado, tenés que estar todo el tiempo ocultando funciones. Lo cual es bastante incómodo y bastante propenso a error. Entonces, en este caso, dado que son APIs que colisionan sus nombres, lo que se recomienda, de hecho los mismos creadores recomiendan es prefijarlas. Siempre calificarlas y asunto resuelto. Sin embargo, no siempre sucede esto. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Dos ejemplos de código, si se alcanza a ver. En este caso, lo que importamos no fue data bystring, sino data mailing. Otro tipo de dato muy común que es, la gente de objetos suele decir que es la forma funcional de manejar los nubes. ¿Sí? La gente de funcional dirá que nube es la forma mala de manejar los mails. ¿Sí? Básicamente es un tipo de dato que representa lo que puede estar o no estar. ¿Está bien? Es lo que se dice una computación que falla. ¿Está bien? Entonces eso lo que nos permite es modelar fácilmente algo que está o que no está presente. Bueno, en este caso pasa lo mismo, ¿sí? Mandamos importar solo lo que necesitas, solo lo que necesitas. En este caso en concreto, es mucho más recomendable hacer lo primero, ¿sí? Hacer simplemente importar data.maybe, from maybe, map maybe, por ejemplo, son dos funciones que vienen con ese API, y no hacerlo calificado, ¿por qué? Porque no colisionan con el prelude. ¿Está bien? Entonces, un poco la conclusión es, si colisiona, importar calificado. Si no colisiona, solamente importar lo que necesitas explícitamente de este módulo, traerme estas funciones. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en funcional, en Haskell en concreto? Porque en diferencia, por ejemplo, de programar en objetos, donde tenemos módulos que traen objetos y los objetos vienen con su comportamiento asociado, ¿sí? Tenemos una lista plana de funcionalidades. ¿Sí? Podemos elegir cualquiera de ellas cuando traemos un módulo. Entonces, normalmente un módulo capaz viene con 20, 30, 50 funciones. ¿Sí? Y eso que hace que es fácil solucionar el espacio de nombres. ¿Está bien? Por eso estos cuidados capaz no se importan tanto en la programación con objetos, en la programación funcional sí nos importa mucho más. ¿Sí? Ser mucho más cuidadoso con lo que importas. En defensa, en la programación funcional, en objetos se puede pasar con los objetos, con las clases. Puedes tener dos bibliotecas que hacen string y le ponen el nombre string, entonces podría llegar a tener... Bueno, pero capaz en objetos tenés muchas veces la salvedad del polimorfismo. Entonces capaz se llaman igual, pero justamente eso no es un bug, es una feature. ¿Está bien? Sí, todo encaja y todo lo puede salir bien, ¿no? Entonces, en objetos también te puede pasar, pero tenés muchos más puntos donde eso puede ser un beneficio. ¿Está bien? Algo que me pasaba a mí, que no está tan estandarizado todavía, porque el problema lo tenés en Python. Yo ando no tener y es tipo 20 cosas. Pero viste que en Haskell, recién ahora se estandarizó la forma de qualify. Vos vas a cualquier módulo viejo y todavía tiene imports pelados y hidings. Sí, y además no solamente eso, sino que está tan establecida, tampoco hay prácticas. No hay una P8. Sí, no hay un. A ver, parece una tontería, ¿sí? Hay hace 20 años, más de 20 años. Si digo bien. Un libro de patrones de diseño en objetos, hay uno de patrones de funciones y no existe. Pero no porque no haya, posiblemente nadie se dedica a estandarizado porque pues, no tiene tanto, si quiere decir high, información en objetos, ¿está bien? Obviamente sí, eso te puede pasar en las tecnologías. Si en el caso de Haskell, por ser puramente funcional, esto te va a pasar sí o sí, ¿está bien? No sé si no es un problema específico tampoco de esto. ¿No? En este caso, bueno, pasa porque, claro, tenemos un espacio enorme solo de funciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿alguien dijo funciones? Sí. Hagamos un repaso muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Haskell? ¿Por qué los lenguajes funcionales se llaman funcionales? Bueno, en principio uno puede pensar porque vida para funciones, ¿sí? Bastante razonable. Efectivamente, los centros fundamentales de un lenguaje funcional, sí, tampoco dije una cosa, ¿no?
Rocket Science, bien, unos aspectos fundamentales es, bueno, algunos elementos fundamentales que están en funcional y en concreto. ¿Sí? Porque funcional tiene muchas acepciones en realidad. Pero funcional en Haskell es la que tiene cuatro cosas interesantes, fundamentales. ¿Sí? Funciones, ¿sí? Evaluación no estricta, o sea, evaluación diferida, o lazy, a veces se dice así. Purificación, es decir, que en realidad los parámetros, si en realidad toda función toma un solo argumento, en realidad restantes argumentos, es el resultado de aplicar ella con menos argumentos. No me importa mucho eso ahora, tengan en cuenta. Purificación. Y la idea de orden superior y primer orden, que en realidad cada vez todo esto es consecuencia siempre de lo mismo, que las funciones son ciudadanos de primer orden. ¿Está bien? Es decir, que en funcionales, los lenguajes de funciones son lenguajes que están limitados a valores, ¿sí? No a funciones en realidad, a valores, y las funciones, como son valores, se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, pasarlas por parámetros, devolverlas, o con las del primer orden, ¿sí? Para poder, por ejemplo, aplicarlas de formas diferentes, usar la codificación y así. Entonces, en definitiva, siempre un poco es una consecuencia de que las funciones sean valores. Hay un post muy famoso que se lo conoce como la evolución del programador funcional. Está muy divertido, después me tomé la libertad de copiar solamente algunas de esas partes, ¿sí? Que te cuenta básicamente, en modo de chiste, cómo partiendo de un programador de Haskell que recién arranca, que te define un factorial utilizando y programación recursiva, ¿sí? Vas avanzando en su carrera y vas llegando a soluciones cada vez más estúpidamente grandes, difíciles y complejas. Obviamente, las últimas 4 o 5 soluciones no las mostré porque ocupaban 3 diapositivas. ¿Está bien? Está simpático. Pero más que simpático para mí ese post, que hasta donde tengo entendido, no sé exactamente quién lo hizo, es que en la última etapa del programador funcional, que dice que es el docente enseñándole nuevamente al freshman que hace el programa, es que vuelve a las fuentes, ¿sí? Y de vuelta le explica cómo hacer un factorial con lo mínimo indispensable. Con ideas muy básicas. ¿Y por qué traer esto a colación? Porque lo que nos va a pasar, y ahora te voy a contar un poquito, es que tú decías antes que veníamos mostrando, ¿sí? De que las funciones son valores, de que hay orden superior igual a orden, de que se pueden purificar. Todas estas ideas, perdón, que están purificadas, todas estas ideas en realidad no es que son solamente la base. Esas ideas son nuestra forma de programar. ¿Sí? Y todas las cosas que están dando vueltas alrededor, sí que muchas veces son tentadoras, y que en el sentido nos extrae mucho, porque vemos cosas recopadas que salen de un lado, salen del otro, ¿sí? Un montón de herramientas locas, nos distraen. ¿Sí? En realidad, desde nuestro punto de vista, un poco se puede decir, la papa está encima de todas estas ideas básicas. ¿Está bien? Y acá, digamos, para mí hay dos ideas claves. Y primero, para desarrollar un sistema funcional y que sea mantenible, tenemos que tratar de tener una expresión clara. Tenemos que ser expresivos y hacer que las cosas se entiendan. Bueno, no sé si alcanzan a ver este código, ¿sí? Estos códigos que voy a mostrar a continuación, los elegí prácticamente al azar, ¿sí? Entrando en los top 10 repositorios de Haskell en GitHub, ¿sí? Dije, bueno, repositorios a ver, Haskell en GitHub, y agarré casi al azar fragmentos de código que me parecían interesantes, porque yo no sé ustedes, pero eso es código al cual yo no quisiera tener que lidiar. ¿Está bien? Bueno, todo esto que está acá, esto es solo una función. Si nos estaban preguntándolo. Esto es una función. Y créanme, esto no es algo raro. Es muy software que se utiliza o que se utiliza para aplicar otros softwares. Es código largo. Además de que lo evidente es que es estúpidamente largo, quiero saltar dos cosas. Primero, si se cansa ver el tipo de esta función, ¿sí?
toma un data cache de result bar y devuelve un IO de tuplas, que son type red, y adentro otra lista de tuplas, que son string y some exception string. Creo que por un rato puedo entenderlos, ¿está bien? Después de un rato me hablo con mucho cariño, ¿sí? Pero creo que estamos de acuerdo en que esto no es algo que uno lo lea y exprese adecuadamente la intención, ¿sí? Lo que se quiere hacer, ¿está bien? Si vamos un poco más al detalle de esta otra función, vamos a ver que de vuelta pasa las mismas cosas. ¿Sí? De hecho, esta función entonces define otra función internamente, ¿sí? Una función local, que de vuelta pasa lo mismo. Y eso se alcanza a ver, hay una estructura que se llama... Hay una estructura que vamos a ver muy rápidamente, que es una estructura que tiene muchos amantes y muchos detractores. Yo soy particularmente uno de los detractores, ¿sí? Que es lo que se llama la do syntax. Así que encima, que tiene sus complejidades y que encima de todo está anidada. Si esto fuera poco. Entre todo igual debo reconocer que esta porción de código tiene nombres dentro de todo aceptables. No puede ser. Y siguiendo con el don y no, ¿sí? Tenemos otras porciones de código de otro proyecto, o sea, no me encarnicé con uno de la red de otros proyectos, ¿sí? Y si esto era poco, ¿sí? Acá entramos, bueno, nuevamente entramos en cajas que le entiende, ¿sí? No, olvídense, no voy a leer esto, esto es incomprensible, ¿sí? Es incomprensible, y encima entramos en una cosa que es re común, qué re común. La jungla de los chirimbolos, ¿sí? De lo que se tenga. ¿Sí? Y siempre son operadores que son nuevos, ¿no? En este caso particular, estos operadores que son bastante bizarros, ¿sí? Como por ejemplo el punto newflow o el techito punto, el ampersand, bien, son operadores de una biblioteca de todo común que se llama Alexis. No voy a terminar eso. Pero digo, no es algo que se le ocurrió a la persona, al equipo que hizo esto, es una idea que es bastante común. ¿Sí? O sea, no es un problema de este programador, es un tema de cómo se suele programar. ¿Sí? Finalmente caemos en estos errores de múltiples definiciones anidadas. ¿Sí? De hecho, además tenemos una do syntax que encapsula otra función local que no tiene otra do syntax. Pasa un poco lo mismo, ¿sí? Nuevamente entramos otra vez en lo que es la jungla de los chirimbolos, ¿sí? No pretendo que lo entiendan, yo tampoco lo entendí. Pero sinceramente quien lo escribió lo puede entender fácilmente. ¿Está bien? De vuelta, a ver, no es que estas son ideas raras o locas, son ideas que tienen como mínimo problemas de expresividad. Si los nombres no nos reflejan lo que hace, los operadores no nos dicen nada acerca de lo que está haciendo, los tipos no nos dicen absolutamente nada. ¿Sí? De hecho, no sé si alcanzan a ver, pero también los nombres de las cosas son un poco complicados, ¿sí? Como por ejemplo .pval o defi. Bueno, acá, digamos, como punto de comparación, ¿sí? A ver, siempre es fácil y malvado comparar el peor porción de código de un proyecto con la mejor del otro, ¿sí? Eso es malvado, ¿está bien? Así que no voy a tratar de decir que todo es así, ¿está bien? Una cosa que digo, me gustaría proponer que esto debe ser el norte, es escribir código de este estilo, ¿sí? Es código que sea de una línea, ¿sí? Que tenga ideas que sean fáciles de entender, ¿sí? Que tenga tipos que por lo menos haga que la función entre en la hoja, ¿está bien? Por ejemplo, por decir una cosa, bueno, una función, no sé, que toma dos paths, dos paths de archivos, toma una función que transforma un string en otra string, pero paréntesis representa que tiene un efecto y que no devuelve nada. ¿Está bien? Eso sí lo tiene que entender. ¿Qué es lo que hace entonces esto? Dice, bueno, toma un path, toma otro path, el primero representa un archivo para editar, el segundo toma un archivo de destino, modifica un archivo de origen y lo guarda en el archivo de destino. Eso es lo que hace, ¿está bien? Entonces, básicamente esto lo que hace es me permite copiar archivos modificándolos en el medio. Es una funcionalidad muy concreta. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Bueno,
Importante entonces es, primero, ¿sí? Para lograr código que sea claro y se pueda entender, ¿sí? Primero ponerle onda, digamos, a los tipos de las cosas. ¿Sí? O sea, primero tiparlo todo. ¿Sí? Toda función que sea pública y que vaya a otro a usar, ponerle el tipo. ¿Sí? Porque eso va a ayudar a que otro lo entienda. Si bien Haskell te permite no ponerlo, es muy necesario que vos lo entiendas para que el otro lo entienda. ¿Está bien? Segundo, tratar de ponerle tipos a las cosas que representen lo que es. ¿Está bien? No ponerle una función que toma esto, si decir esa función que en realidad es una inspección sobre el lenguaje de origen. Dominio, ¿está bien? Pero tiene un nombre que yo puedo buscar fácilmente, un nombre cual, si yo conozco el dominio, puede ser, no puedo entender, ¿está bien? ¿Sí? Es fundamental no anidar estructuras, sino de la forma que uno sabe que es una mala idea anidar ifs, por ejemplo, en la programación imperativa tradicional, o anidar estructuras de recorrido, como ser for each, por ejemplo, o while, o peor, combinarlas. Acá tenemos que intentar evitar anidar estructuras de control, como por ejemplo, estructuras de combinación, mejor dicho, como por ejemplo la estructura Duke, es una estructura de combinación muy común en Java, que es la que comentaba antes. Vamos a intentar definir funciones entre funciones entre funciones, tratar de hacer cosas que a lo sumo aniden una función o más que eso. Para rasgos, lo que uno debería tratar de hacer siempre para tener código que sea fácil de entender, que sea legible, es tener funciones cortas, siempre funciones cortas. Poner tipos a las cosas. ¿Sí? Usar sinónimos de tipos, es decir, si el tipo que tiene no es suficientemente expresivo, ponerle un nombre a eso. ¿Sí? En Haskell son los type alias. También te voy a decir, bueno, algo que toma un entero. String, eso es un conversor de punto fijo. ¿Cómo? Type alias, porque no es new type. En realidad la diferencia entre type alias y new type va por otro lado, ¿está bien? Tiene algunas implicaciones también de performance y de tratado, ¿está bien? Los type alias, por lo menos es el primer paso. ¿Está bien? Los new types en realidad te permiten hacer más cosas, y también además tener un chequeo de tipos. Las secas no te permiten, pero esto se trata no de hacer, mejorar. El chequeo de tipos se trata de mejorar la expresividad del código. Los type alias, para mejorar la expresividad, sin cambiar las propiedades funcionales, no sirven. ¿Está bien? Bueno, como siempre, esto se sabe de la programación imperativa, pocos parámetros, ¿sí? Pues que tengan 5 parámetros están mal. ¿Sí? Está mal, no demos vuelta de tuerca. Tratar de poner buenos nombres a las cosas, ¿sí? Si tu nombre tiene menos de 3 letras, o todas las partes de ese nombre son abreviaturas tipo MK, DEF-I, que no está bueno. Sí, de hecho hay muchos nombres de biblioteca estándar, como por ejemplo, no es un buen nombre. Sí, es estándar, pero es un mal nombre. ¿Sí? Hay que evitar ese tipo de nombres. ¿Está bien? Y esto es importante, eso te voy a dar recomendaciones, ¿sí? Y intenten de forma consistente, ¿sí? Es muy fácil empezar a perderse el código, solo intenta de forma consistente. Nosotros tenemos una forma de intentar, pero vamos a contar cuál es la nuestra, porque bueno, surgió así. ¿Cuál es la forma en que van a intentar el código? ¿Sí? Pues si no pasa, se va a perder mucho. ¿Está bien? Entonces, si tienen un proyecto de Haskell, definan cómo van a intentar el código. Otro aspecto fundamental para mí, para poder lograr programas mantenibles en Haskell, es no renegar que estamos programando de forma funcional y no de forma imperativa. ¿Sí? Es no tratar de imitar la programación imperativa de programación funcional, diciendo que Haskell es el mejor lenguaje imperativo, que a veces se dice, ¿no? Se dice, como tiene tantas capacidades, se puede programar de forma imperativa con aditamentos. Sí es cierto, pero vamos a tratar de programar de forma funcional. ¿Sí? Entonces vamos a, digamos, enarbolar la bandera del orgullo funcional. ¿Sí? Donde la primera que encontrarse es lo que decía antes, es pensar en valores. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es decir, bueno, uno en un lenguaje imperativo, yo tuve que decir, bueno, tengo una función, ¿sí? O voy a por otra forma, ¿sí? Si uno tiene que definir un componente, ¿sí? Que me dice si una porción de código, si estamos hablando de un analizador de código, si una porción de código usa herencia, ¿sí? Uno puede pensar en un objeto, pero tiene un objeto que tiene un mensaje que es evaluar. No puede pensar eso, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? Y que tendrá una interfaz acorde con eso y ese objeto que se llamará, no sé, variador de herencia, por eso.
¿Está bien? Entonces, ¿uno qué pensaría? Uno pensaría en realidad que nuestros componentes son objetos. ¿Sí? Acá, en el mundo funcional, en realidad los valores, las funciones son valores. Entonces, una cosa que es muy útil es poder programar modelando usando solo funciones. ¿Sí? Uno entonces, ¿qué haría si uno dice la analogía? ¿Sí? Entre el mundo de objetos y el mundo funcional, uno diría, bueno, voy a crear una estructura de datos que represente un evaluador de código. No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no es una estructura de datos para representar eso. Basta con tener una función que le paso un cacho de código y me dice si cumple o no la condición. ¿Está bien? Entonces, que la función sea nuestro elemento de modelado sería fundamental. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que podemos hacer en lenguajes funcionales como por ejemplo Haskell. De hecho, por ejemplo, acá lo que vemos un poco es que, por ejemplo, esta biblioteca que armamos nosotros, un evaluador de código, una inspección se llama, es una función, que toma un cacho de código y devuelve un booleano. ¿Sí? Un objeto no se ocurriría modelar eso de esa forma, uno modelaría con otros componentes, otras ideas. Acá lo modelamos simplemente con una función, porque la función ya es un valor. ¿Está bien? Y otra cosa que uno pensaría, bueno, si no fuera un mundo, pero ¿cómo defino yo una función que toma un cacho de código y devuelve un booleano? ¿Sí? Diría, bueno, en un lugar tiene que haber un parámetro, ¿sí? Que es el cacho de código y que eso devuelva otra cosa. ¿Sí? Que devuelva el parámetro y devuelva eso. ¿Sí? Sin embargo, van a ver que en esta biblioteca, si se meten, van a ver que prácticamente que muchos de esos parámetros no se ven. Porque no queremos programar orientado a la función en sentido cosas que toman parámetros. Una función en el mundo funcional es un valor. Es una cosa que se puede operar. ¿Está bien? Entonces, como tal, no vamos a poner los parámetros de las cosas. Entonces, ¿qué es que algo use herencia? Es que tener cualquier superclase, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí no vemos los parámetros. Ahí claro que hay parámetros. ¿Sí? Por eso, dijimos antes que esto es una función. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso se debe a los mecanismos de purificación que tiene Haskell, ¿sí? Purificación parcial. No voy a meter en detalle en eso, lo que quiero decir es, para mí una idea clave de pensar en funcional es dejar de pensar, de estar obsesionado con mostrar los parámetros de las cosas. ¿Sí? Por eso estamos pensando en las funciones imperativas, que son cosas que toman parámetros. Acá las funciones son transformaciones. Es algo que de alguna forma transforma una cosa en otra. ¿Cómo? No importa. También lo importante es que lo hace. Y yo quiero abstraerme de eso. Ahora hay un par de ejemplos más. Pero un poco, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cuál es la idea clave de también lograr la mantenibilidad del código funcional? Es eso. Es poder pensar en funcional. ¿Sí? Es pensar en poder la composición, pensar en el orden superior, pensar en, bueno, esto que les contaba antes, de no preocuparse tanto por los parámetros de las cosas, sino pensar en el valor de las cosas. ¿Sí? De hecho, el point tree a veces sus detractores lo llaman pointless, cuando no tiene ningún sentido. Y sí, es cierto, si vos tratás de pensar imperativamente, es cierto, no tiene sentido. ¿Está bien? Porque imperativamente vos querés ver los parámetros. Si pensás funcionalmente, los parámetros son los de menos. Son los de menos, ¿está bien? Y no pensar tanto en el pattern matching, ¿sí? Es una idea que está muy copada, sí, que uno en general dice, ni siquiera la herramienta pattern matching. ¿Sí? En general, en cualquier caso, en cualquier curso de programación es una de las cosas que se ve, ¿o no? ¿Y por qué no? Bueno, como el pattern matching es el sistema de Haskell es un sistema de macheo de patrones tan genial que pensábamos que era. ¿Está bien? No está tan copado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los patrones en funcional, en particular en Haskell, no son ciudadanos de primer orden. ¿Sí? Si uno vio algo de Erlang, por ejemplo, de Prolog, o Elixir, realmente es un sistema de pattern matching muy superior. ¿Está bien? Muy superior. Entonces, se puede utilizar la herramienta pattern matching en funcional, pero no es algo tan fundamental como es, por ejemplo, las que les contaba antes. ¿Sí? El orden superior, las funciones con valores. ¿Por qué? Porque es más limitado. ¿Sí? Tiene muchas más limitaciones porque los patrones no son valores, no son cosas que yo pueda pasar por parámetros, no puedo volverlos, etc. ¿Está bien? Hay dos variativos, ¿sí? Que son dos extensiones en concreto que se pueden se puede extender al lenguaje. ¿Sí? Bueno, dos extensiones que les recomiendo que se investiguen. ¿Sí? Van a ver dos ejemplitos. ¿Sí? Son los view patterns y pattern synonyms, que lo que permiten es tratar aproximadamente con algo que se parece a un valor a un patrón. ¿Sí? No van a ser valores, pero van a ver que de repente el trabajo con los patrones se parece mucho más a trabajo con valores. ¿Sí? Detalles, miren ustedes, pues. Pero es un paliativo, pues está bueno si uno se da cuenta que te quedan otros patrones, pues utiliza algo de esto. ¿Está bien? Pero igual, más allá de eso, recuerden siempre, Haskell es un brillante sistema de manejo de funciones con valores, no es un brillante sistema de manejo de
otra noche. ¿Está bien? Efectivamente, Erlang es mucho mejor en ese sentido. ¿Sí? Bueno, y acá también surge otra cosa, que es el testing. ¿Sí? En general uno sabe que para tener un sistema más o menos confiable, en un lenguaje imperativo, en objetos, uno necesita tener test. ¿Sí? Necesita saber que las cosas anden como probándolas. ¿Sí? Teniendo test que nos garantice que eso funciona. Es muy, digamos, está muy asentada la idea de que funcional si algo tipa, anda. ¿Sí? Un poco el reemplazo de cuando aprendíamos a programar, que decían si compila anda, bueno, no. Acá muchas veces se dice si tipa anda. Eso no es tan cierto. Tipos se encajan en un lenguaje como por ejemplo Kant, el Scala, que tiene tipos fuerte. Hay bastantes garantías de que no estemos demasiado errados en lo que estamos haciendo, pero eso no es una garantía de que realmente funcione adecuadamente. ¿Está bien? Entonces, hay que escribir test en Haskell, sí, hay que escribirlos. Porque no te garantiza nada, o no te garantiza tantas cosas como pensás en sistemas de tipos. Lo bueno es que hay herramientas para HPEG, abajo que se van a ver que es muy parecido a Mocha, a Jafin, a RSpec. ¿Sí? Cualquier framework de testing barra BDD, ¿sí? muy parecido. Es bastante cómodo. ¿Sí? Además también tiene una funcionalidad que se llama Discovery, que en realidad te permite decir, en JUnit solamente definir tus tests, y que el mismo framework se encarga de encontrarlos y ejecutarlos. O sea, no tengo que empezar a decirle correme este y este, no hay que listarlos a mano. ¿Sí? Hay una herramienta que es interesante, se llama QuasiQuotes, ¿sí? Que es una herramienta que, si se la combina, por ejemplo, con un paquete que está muy bueno, que se llama Neat Interpolation, también es práctico para definir strings grandes. ¿Sí? No sé si a muchos se les pasa, pero en el día a día, interactúo con cosas web, por ejemplo, es típico tener que interactuar con JSONs, con XML, con procesamiento de texto, ¿sí? Y tener que comparar una cosa contra otra. Eso pasa mucho, muchos textos, sobre todo de alto nivel. Bueno, escribir strings grandes en Haskell es muy molesto, ¿sí? Porque concatenar strings, como en Java, por ejemplo. Entonces, los quasi-quotes con algunas bibliotecas como por ejemplo Neat Interpolation, ¿sí? Depende de tener strings interpolados, simultáneamente están copados. Es fácil lo que es el testing en Haskell. De todas formas, yo acá quiero hacer un paréntesis sobre la importancia del testing. Desde mi punto de vista, el testing es importante, pero no tanto como es el TD. ¿Cuál es la diferencia? El TD no es una forma de probar tu código. El TD es una forma de guiar el desarrollo de tu código. ¿Está bien? Entonces, si bien capaz, alguien puede decir, bueno, mira, de hecho, a contramano de lo que se suele decir muchas veces, que muchos proyectos dicen, es un proyecto exitoso, Gaussian tiene test, porque los tipos te dicen que anden, y capaz hasta en parte es cierto, pero lo que no te puede quitar el TD es que te guíe el desarrollo. ¿Está bien? Y una cosa que tiene interesante, Haskell, es que por su naturaleza las funciones son puras. No hay efectos. ¿Sí? No hay entrada-salida, no hay cosas como, por ejemplo, ver con la base de datos, no hay cosas como sockets, no hay cosas como leer archivos, pero en principio, por default, el lenguaje te garantiza que eso no está pasando. Para garantizar eso. Entonces esto es interesante, porque es el escenario ideal para hacer testing, y para hacer TD. ¿Por qué? Porque aquí es más fácil de probar que probar cosas que son puras. Entonces, el testing, y sobre todo el TD en Haskell es una experiencia muy placentera. ¿Sí? Para mí, en lo personal, mucho más cómoda y fácil de realizar que cualquier otro lenguaje. ¿Por qué? Por eso que les contaba antes. ¿Sí? Y no solo eso. Si uno tiene ciertos cuidados, el testing, correr los tests en Haskell, por esta empresa que contaba, es muy rápido. Entonces los tests
El tiempo de ejecución de los tests es ínfimo. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos más de 500 tests y corren en exactamente, wow, nada más, ¿sí? En 50 milisegundos. ¿Sí? No sé ustedes, a mí no, eso no ha pasado con ninguna otra tecnología. ¿Sí? Siempre que vos garantices estas cosas. Primero, Quiero ver ese pensista y eso. hay un pending. Bueno, primero, una cosa que es importante marcar es, esto se ve solamente cuando vos garantizás que tus tests son puros, ¿sí? Si ustedes tienen código puro, obviamente sí, eso va a tomar más tiempo. ¿Está bien? De hecho, en alguna parte de esto también hay algunos tests impuros, pero la mayor parte son tests puros. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, en breves instantes hablo más sobre eso, ¿está bien? Entonces, primero fundamental para que esto sea rápido, realmente garantizar que tu código sea puro, lo cual va a permitir que realmente esto ejecute muy rápido. ¿Sí? La siguiente cosa es que todo muy lindo el tiempo de ejecución de Haskell, pero, según que por ejemplo en Scala, ¿saben qué es lo que tiene Scala? Los tiempos de compilación, ¿sí? Son horribles. Los Haskell son mucho mejores, pero tampoco son una panacea, ¿sí? También tarda bastante, ¿sí? Hay que compilar y tarda. Entonces también para que esto funcione, hay que hacer código que compile rápido. ¿Sí? Esto es más difícil de lograr, afortunadamente, por ejemplo, herramientas como Stack, ¿sí? Te proveen file watchers, con lo cual siempre está compilando en segundo plano. Entonces, en realidad, si bien realmente tarda, vos no lo ves. ¿Por qué? Porque te estás programando, te sigue compilando. ¿Está bien? Y eso te ayuda muchísimo. Entonces, eso hace que tengas una experiencia que, si uno complementa lo que es test rápido con esto, por ejemplo, es muy parecida a programar un lenguaje dinámico. ¿Sí? En lo que es el tiempo de ejecución, o cuánto es lo que pasa entre que yo termino de editar el archivo y voy a los tests y veo si pasaron o no pasaron. ¿Está bien? Hay otras herramientas, hay otras formas también de garantizar que en general la compilación tarde menos. ¿Sí? La primera es evidente Template Haskell. Template Haskell es una extensión muy conocida. Si saben lo que es, bien. Si no saben, evítenlo. Fácil. Listo. Ahora dijiste que usamos quasi-codes. Quasi-quotes es una parte de Template Haskell, ¿sí? Pero es la parte probablemente menos dañina. Si además, de vuelta, recuerden que quasi-quotes, ¿para qué? Para los tests. Entonces, eso hace lo sumo lento la corrida de los tests, perdón, la ejecución de los tests y no de la compilación en general. ¿Sí? Que tarde el test en compilar no es tan terrible porque siempre es lo último. El tema es que no tarde en copiar el core. Eso sí es un problema. ¿Está bien? Y es esto compila de dentro hacia afuera. Entonces, si hay que recopilar un texto, pasará. Si hay que recopilar el core, ahí está su problema. Y eso nos lleva también a lo último que voy a contar al respecto, que es la clave también para lograr que los tests sean rápidos, es modularizar. ¿Sí? Si ustedes módulos muy grandes, es muy fácil que si vos cambias algo, tengas que recopilar todo el módulo. Si tienes módulos chiquititos, es más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque capaz te va a cambiar una partecita del módulo, va a cambiar sobre ese módulo y alguna dependencia, pero no todo. Entonces, muchas veces, como cuando hay problemas de optimización, en realidad se resuelve como diseñando adecuadamente, ¿sí? Modularizando, haciendo cosas chicas, funciones chicas, tipos genéricos de datos chicos, ¿sí? Si no saben lo que es, data con múltiples constructores, tipos genéricos de datos, mantengan los chicos, mantengan sus funciones chicas, mantengan sus modelos chicos, y eso a la larga va a hacer que la compilación sea más rápida. ¿Sí? Obviamente también hay flags del compilador, se puede jugar con eso, pero a nivel diseño eso es lo más simple. Además de acelerar eso. ¿Sí? Ya acercándonos un poco al final, ¿sí? Vamos a esto que les decía, ¿no? Asegurarnos de que los tests sean rápidos, hay que tratar de minimizar la cantidad de tests que usen input-output, ¿sí? que en particular utilicen la estructura, el contenedor I/O, ¿sí? ¿Qué significa que algo es I/O? Por ejemplo, string, I/O int, I/O a, lo que significa que es ese string, ese int, ese a, pero con efecto. Así que realmente hace modificaciones al sistema, como por ejemplo, en un archivo, y con un socket, etc. Crear un hilo, ese tipo de cosas, ¿está bien? Y a ver, en cualquier sistema real tiene eso. ¿Sí? Hay un chiste que dice que justamente Haskell no tiene efectos porque nadie lo usa. ¿Sí? Es un chiste muy famoso. En realidad, bueno, Haskell sí tiene efectos, y si vos lo usas, vas a tener efectos, es inevitable,
Un poco el chiste de todo esto es que para poder mantener esa separación y mantener las cosas rápidas, y el código mantenible es proponer una separación diferente. ¿Sí? Entre lo que es lógica de dominio y lógica de combinación. ¿Qué es esto? Vamos primero al primer grafiquito. ¿Sí? Uno, en la modularización tradicional, esto es típico de imperativo, incluso también se puede hacer así en funcional, incluso en objetos muchas veces pasa, uno tiene un programa principal, el recuadrito. ¿Sí? Ese programa principal eventualmente ejecuta un componente, lo llama un componente A, que es una computación, hace algo, ¿sí? Que es puro. ¿Sí? Por ejemplo, hacer una suma, hacer un cacheo, cosas por el estilo, ¿sí? Trabajar con estructuras de datos, eso es puro, ¿sí? No tiene efectos. Pero también utiliza este componente rojito, ¿sí? En tanto usa B, y este componente rojito que en tanto usa C, y este componente rojito que en tanto usa B. ¿Está bien? Los rojitos son los que tienen efectos. Y los verdes son los que no tienen efectos. ¿Está bien? Entonces acá vemos en realidad cómo un módulo llama a otro. ¿Sí? Esto es una descomposición en módulos. ¿Qué pasa? Si este módulo no tiene efectos, está bien, esto es un módulo rápido, fácil de probar, simple, que devolverá, por ejemplo, si es una función, Haskell, por ejemplo, devolverá strings, listas, booleanos, etc. ¿Está bien? Este que está acá en realidad no, va a devolver IO de algo. IO de string, IO de booleano, IO de lista, etc. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Lo que te dice Haskell, en realidad una consecuencia, una consecuencia de cómo es IO, es que una vez que vos entrás, empezás a usar IO, no puedes salir de eso. Entonces, en un momento tenés una computación que utiliza IO, combina con lo que la combines, el resultado va a ser otra computación que sea IO. ¿Esto qué significa? Que vos de alguna forma arrastrás los efectos. Es muy simple esta aritmética. Si uno tiene un módulo que no tiene efectos, sino que tiene efectos, cuando lo combinas va a tener efecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que este módulo que está acá, ¿sabes por qué? Tiene efecto. Y no puedo saber cuándo sí, cuándo no. O sea, que tiene por qué, porque usa al menos una cosa que tiene. ¿Y qué pasa? Como este tiene efecto, entonces este que está acá, que combina también tiene efecto. Y como este que está acá tiene efecto, este también tiene efecto. ¿Está bien? Entonces, uno arrastra los efectos. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Hablando mal y pronto. Si uno tiene un sistema hermoso y funcional que no tiene un solo efecto, ¿está bien? Y uno descompone los módulos de esta forma, ¿sí? Y una función muy adentro de tu sistema le metes una impresión por pantalla, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que no es una buena idea, no? No solamente una impresión por pantalla, te cambiar el tipo a todo. Así de heavy es la cosa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si cambiaste a ese, te cambias a qué lo usa y así. Si estás muy adentro de composición, es muy probable que te cambies el tipo un montón de cosas en tu sistema. Lo cual es terrible, ¿no? Al mismo tiempo tampoco es tan terrible. En definitiva, un poco nos garantiza, nos previene de que uno accidentalmente diga, ah, bueno, voy a meterle un sistema OpenLight o un puts por ahí y todo va a estar bien. No, no va a estar todo bien, porque te va a cambiar todo. Entonces te dice, che, Igual ahí no. sí, la safe, performa yo. No, una función para printear, ¿viste? Sí, también existe ese tipo de cosas, obviamente, pero bueno, estamos poniendo un ejemplo simple con ¿sí? Siempre hay otras formas. ¿Está bien? Después está haciendo cosas más requeribles. En definitiva, esto pasa si descompones así tu problema. ¿Sí? En un pseudocódigo uno diría, bueno, en realidad esta computación principal de nuestro programa está en función de A y C1. C1 está en función de B y C2 y C2 está en función de C y D. ¿Está bien? Interesante es pensar que en realidad estas burbujas que están acá, en realidad muchas veces, o sea, capaz esto no tenés más remedio que hacerlo de esta forma, capaz porque digamos, por la esencia del problema tenés que hacerlo así. Hay problemas que naturalmente son así y no puedes evitar desde esa estructura. ¿Está bien? Si es así, bueno, mala suerte, habrá que desarrollar de esa forma. Pero muchas veces, en realidad, estas bolitas, C1, C2, en realidad, son simplemente funciones que combinan, ¿verdad? Que existen ahí para combinar los resultados y mandárselos a otros. ¿Sí? Hacer algo con ellos y pasárselo a otros. ¿Sí? Es una delegación intermedia. ¿Está bien? Bajo ese supuesto, una forma posible de refactorizar esta solución es ir a un esquema como el que está de este lado, en el cual eliminamos todas las combinaciones intermedias, eliminamos todas las funciones rojas, ¿sí? que serían para combinar, y aplanamos los módulos.
probamos la modularización de este programa. Entonces, en realidad, nuestro programa ya no pasa a estar en función de esto y esto, se pasa a estar en función de todos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Puedo probar A, B y C por separado, ¿sí? Y ninguna de estas funciones hay que probar porque no existen. Desaparecieron no escribir funciones que tienen las complejidades de combinación de, por ejemplo, I/O o cualquier otro tipo de contenedor. ¿Sí? Cuando digo contenedor, piensen, seguramente lo vieron, por ejemplo, el contenedor de tipo state, es un tipo bastante común, contenedores que representan computaciones asincrónicas, como por ejemplo STM, ¿sí? Hay muchos tipos de contenedores que les pasa esto. ¿Está bien? Hay una palabra que estoy evitando decir, ¿por qué? Por el vecino. ¿Bien? No lo digan, ¿bien? ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo bueno de esta forma de trabajar? Que solamente que vos podés ver A, B y C, ¿sí? D por separado es una computación que hay que probar con todas sus características, con todo su cuidado porque tiene efecto, y el programa. Y listo. Pero acá un poco alguien podría decirme, mira, Carlos, estás pisando lo que dijiste antes. Dijiste que las funciones tienen que tener pocos argumentos. ¿Está bien? Y acá, en realidad, cuando vamos a cruzar, ya más argumentos va a haber. ¿Sí? Es cierto, pero uno tiene otras herramientas para paliar eso. Uno es que P, en realidad, es una función que, en definitiva, tiene una única tarea: combinar otras computaciones. Perdón, F. Entonces, uno podría descomponer F en partes usando las mismas reglas. Entonces, capaz, F es complejo, pero encima por dentro puedes separarlo en partecitas. ¿Sí? Además, se dejaste un montón de funciones que están pensadas solamente para combinar. Como por ejemplo la composición, ¿sí? La función de combinación más común que se ve en la facultad, pero hay muchas otras. ¿Sí? Ahora, voy a contar alguna chiquita. ¿Sí? Si están pensando en la función bind, también son funciones de combinación. ¿No? O sea, también busco aplicar estas reglas para descomponer F, que es F se toma de línea. Y ahora sí, volver a una idea un poco más objetosa, ¿sí? Es decir, bueno, capaz A, B, C, D, en realidad capaz entre todos ellos sí significan algo, y los puedo capsular en un dato o algo por el estilo. ¿Está bien? Entonces capaz sí les puedo dar una entidad nueva a B, C y encontrar que hay una abstracción. ¿Está bien? Entonces, esta forma de modularizar el funcional para lo que es el testing, para lo que es el código mantenible, es interesante, porque permite fácilmente separar, más fácilmente, con un poco de cancha, permite separar lo que es lógica de combinación, que es bastante genérica, de la lógica del dominio propiamente dicho. ¿Sí? Sí. Que algo que solamente puedes hacer en Haskell es que si D es un IO algo, o podés, primero podés pasarlo como argumento y no correrlo, podés pasarlo como argumento de una función pura. Totalmente. Y no correrlo nunca. Totalmente. De hecho, eso es cierto, ¿sí? Una función impura, ¿sí? Podría ser pura, siempre y cuando tenga que realmente interactuar con lo que pasa adentro, ¿sí? Pero hasta podría ser función pura F. Por lo cual hace que P en total sea impura, pero F puede ser pura, lo cual también te cuenta todas las posibilidades de este. ¿Está bien? Un poco la conclusión de esto, también lo que significa es que no toda forma de delegar es buena. Hay formas buenas y formas malas. ¿Está bien? Entonces, delegar de esta forma puede parecer una gran idea, pero ahí capaz no es tan gran idea. ¿Está bien? Bueno, acá un poco, de hecho, ya había saltado un ejemplo anterior, ¿sí? Así. No sé si alcanza a ver. Lo que importa que vean de todo este código es, en realidad hay varios ejemplos que se deben ser hincapié del primero, el segundo, es un poquito más complejo. Es que acá tenemos una función que es una de las principales de un sistema. ¿Sí? Esta función efectivamente devuelve una I/O, ¿sí? O sea, tiene un efecto. Lo interesante es que todas estas partes, ¿sí? Esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá, son tres parámetros que toma esto, ¿sí? Y los tres son puros, no tienen ningún efecto. ¿Sí? Acá estamos justamente, acá va nuestro A, nuestro B y nuestro C. ¿Está bien? En lo que tiene efecto nuestro C, nuestro D, es este que está acá. Que una computación de tipo I/O, o sea, realmente ejecuta un efecto. Para poder hacer esto, pero una vez que lo calculo ya es un valor común. Y se lo paso a computaciones sin efecto. Entonces acá de repente vemos cómo todo un sistema que en realidad a alto nivel tiene todo efecto, en realidad solamente una de sus partecitas lo tiene, está súper encapsulado. ¿Sí? Ese sería nuestro D. Nuestro A, nuestro B y nuestro C siguen siendo puros. ¿Está bien? De hecho, como bien decías por acá, incluso toda esta combinación lo podemos haber extraído, sería nuestro F y también sería una función pura. ¿Está bien? Porque lo que cada que entra es un valor puro, ¿sí? Digamos, el que fue responsable de manejar las impurezas, manejar los efectos, fue este cachito de código, nada más.
¿sí? De hecho, si lo vemos un poquito, voy a ver rápidamente, se pasó. Si vamos acá vemos otro ejemplo que está por este lado, donde realmente pasa lo mismo, ¿sí? Un problema grande se compone en una combinación, en este caso usando la función punto, pero eso puede haber sido de otra forma. Bueno, el ejemplo anterior fue usando el do. Saben, en realidad, la función Python, ¿sí? Hay una función ahí, si la ven bien y si no, no importa, sí, pero hay una forma de combinar. Acá combinamos de otra forma usando la función punto, realmente una función grande en realidad es la combinación de muchas chiquititas. ¿Está bien? Y esto es lo interesante, porque acá nuevamente todo esto, ¿sí? Salvo estas, son todas puras. Todas las demás son puras. ¿Está bien? O sea, esa estructura que les contaba antes se repite mucho, ¿sí? ¿Dónde? En el inicio del programa. Si fue un error meterlo eso acá en fin. Bueno, por si estaban esperando, ¿sí? Y las mónadas, y las arrows, y los comonads, y los puntos aplicativos, todas esas cosas. No. O sea, sí, pero no. De hecho, sí es cierto, de lo que contaba antes, el IO sí es un tipo monádico, pero no nos importa. ¿Verdad? No nos importa. O sea, es interesante para entender qué es lo que pasa por detrás a un nivel más abstracto, ¿sí? Pero eso no es importante, ¿sí? O sea, puede servirnos para un segundo nivel. ¿Sí? Y claramente, en algún mundo todo persona que programa en Haskell va a tener que aprender sobre esto, ¿sí? No vas a poder evitarlo, pero no es algo fundamental. ¿Sí? Lo fundamental es simplemente lo que contaba antes, la lógica de separar la combinación de lo que es la lógica de dominio, ¿sí? Que en definitiva nos trata de vuelta a lo que decíamos al principio. Funcional en Haskell. Es utilizar valores, es combinar valores, es pasar valores, es eso. Con la función es un caso particular, ¿sí? Entonces, no nos importa exactamente qué es IO. Lo que nos importa es un valor. Y como tal, se puede utilizar de la forma anterior, ¿sí? Y nos importa que hay funciones que trabajan con IO. Y me permite, por ejemplo, mantener, digamos, restringido el alcance de los usos de IO y los efectos. Entonces, un poco la lección final para mí es no tratar de parecer inteligente, ¿sí? Una cosa que muchas veces pasa, y yo lo siento, y mucha gente con la que hablo, que se intentó meter en el mundo Haskell, es que el código es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque realmente la persona que lo escribió demuestra que sabe un montón, ¿sí? Y te demuestra, te tira la cara, nunca se puede saber tanto como yo. Y es cierto, esa persona que lo escribió sabe muchísimo. Eso no significa que ese código sea verdaderamente un buen código para mantener. También puede ser un código que hace demasiado alarde de su complejidad, de ciertas cuestiones, ¿sí? Y capaz es complejidad necesaria, pero en la mayor parte de los casos es complejidad accidental, ¿sí? No es necesario. Todo el código que mostré antes, esos códigos horribles, tienen una parte de complejidad accidental y una parte de complejidad necesaria. Se puede refactorizar para que sea mucho más simple. ¿Usando qué? Menos. Usando reglas simples. Como logras eso, maximizando las funciones puras. O sea, como les decíamos al principio, volvemos a las fuentes. Y a lo sumo, si no sabes cómo manejar un socket, ahí sí, investigarás cómo se hace, ahí sí investigarás cómo usar IO en ese caso particular y eso lo harás al final de todo para combinar las partes. ¿Sí? Será el glue code de tu aplicación. ¿Está bien? Pero no va a ser el core de tu aplicación. ¿Está bien? Entonces, con lo que viene la facultad, ¿pueden empezar a meterse en Haskell? Sí se puede. Se pueden hacer cosas. Después lo que van a obtener es que luchar con el glue code un poquitito, pero en cuanto le tomen la mano, no es difícil. Realmente no es difícil. Lo que hay que saber es de componerlo adecuadamente. Bueno, además, como les decía, Haskell hay muchos chiribolas. ¿Sí? Y para peor, a veces por un buen motivo y otras veces muchos de los chirimbolos incluso están repetidos con nombres diferentes. ¿Sí? Vamos a decir cuál es el conjunto de chirimbolos que se usar. ¿Sí? Cada cual investigará y encontrará los suyos. ¿Sí? En definitiva, estos chirimbolos son funciones que sirven para combinar. ¿Sí? De una u otra forma, con más o menos cariño, te das cuenta que son cosas que combinan. ¿Sí? Combinan cierto tipo de computaciones, cierto tipo de funciones para lograr otras funciones. ¿Sí? Así como es la composición del puntito, hay otros más complejos. Que son más particulares. Bueno, en nuestra experiencia, este que está acá es el famoso bind, ¿sí? Es uno muy usado, sirve.
Este también sirve, es uno de los punteros aplicativos, también muy útil, ¿sí? Muy útil, ¿sí? De hecho, el FMAP y el peso chirimboresco que está allá es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, largo. Nosotros nos quedamos con eso, ¿sí? El traverse, el map M es lo mismo, con otro nombre. El pure y el return en realidad totalmente no es lo mismo. Bueno, igual, porque obviamente antes no estaba a través como Bueno. y como monad. Por eso digo, conceptualmente, ¿sí? El traverse y el map M conceptualmente no son lo mismo. De hecho, históricamente Ahora sí, no son lo mismo. pero Ahora sí lo podemos hacer lujo. pero tampoco ves mapeme hoy en día y decís, ah, qué mongo. No, capaz le hizo para GT. No, hay un motivo detrás, hay un motivo detrás. Pero igual, para ser justos, ¿sí? Para ser justos, aún en los casos antiguos, ¿sí? Realmente esas diferenciaciones eran caprichosas, ¿sí? Tenían mucho de capricho, ¿está bien? Hoy no hay excusas, ¿sí? Hay diferencias conceptuales, ¿sí? Teóricas, pero en la práctica, vamos a verlo como en el 99% de los casos como lo mismo. Nosotros en particular tenemos que hacer su conjunto, ¿sí? De vuelta, es cierto, hay casos donde son teóricos, casi nunca en la práctica donde el pure te daría y el otro no, pero es súper teórico, ¿está bien? Entonces nosotros estamos con un subconjunto. Estamos diciendo cuál es el subconjunto inicial, lo que decimos es, ¿sí? Subconjunto de funciones combinadoras, porque hay muchas y no todas son diferentes, muchas son parecidas o muchas son lo mismo. Entonces, minimizar tu demostración de inteligencia, ¿sí? No sos mejor por saber de todos, ¿sí? Lo importante es saber usar los correctos, ¿está bien? Sí, igual, pure, si vos usas Parsec, por ejemplo, puedes hacer. Hay casos específicos. Es una librería. Específicos, ¿está bien? Pero lo que digo es, utilizar, por ejemplo, estos, cuando estos te sirven, Sí. no es una gran idea, ¿está bien? Entonces, por eso digo es, siempre excepciones a todo. De hecho, por ejemplo, voy a decir una cosa, si este chirimbo, este amigo, ¿sí? Perdón, este amigo, sí, en Parsec lo sos un montón, por ser justos, ¿no? Porque no es equivalente a ninguno de nosotros, ¿está bien? Pero son casos súper concretos, ¿está bien? El problema es cuando vos usas un conjunto grande para todo, ¿sí? ¿Qué list es ese? Cualquier función que se parezca a list algo, ¿sí? List M, list A, list A2, list A3, etc. ¿Sí? En general, podés verlos como sinónimos de los sistemas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuáles son? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Lo importante es, tengan en cuenta eso, ¿sí? Si no saben todos, no importa. Lo importante es que cuantos menos sepas y con más consistencia los uses, mejor. ¿Ven? Si lo que tenés te sirve, usa eso. ¿Sí? No traten de parecer inteligentes. Esto no es para impresionar en función de cuántas chirimbolas conoces. ¿Está bien? Ni cuántas type class conoces. ¿Sí? Bien. Bueno, el siguiente es una pequeña lista de links. Me quedé un poco corta, voy a agregar más. Bueno, tengo 2 minutos de sobra. Bien. Ahora tenemos, esto es más o menos lo que quería comentarles, ¿sí? Lo que quería comentarles hoy. Dejé mucho fuera. Hice un gran esfuerzo de dejar mucho fuera y lo logré. Porque realmente el día a día, sí, de hecho una cosa que jamás pensaba mostrar era código funcionando, pero ya con conclusión de que capaz nos íbamos a perder. ¿Por qué? Porque eso siempre da lugar a problemas. ¿Sí? Simplemente funciona en último momento y no queremos lidiar con eso. ¿Sí? De todas formas, estos son grandes rasgos lo que yo quería contar. ¿Sí? Donde para mí lo más importante es esto último. ¿Sí? No tratar de parecer inteligente, tratar de programar lo menos posible y lograr. En nuestra experiencia, Haskell se puede usar, funciona y es una gran herramienta. ¿Sí? Es una gran herramienta, es eficiente, es mantenible, ¿sí? Tiene sus problemas como toda tecnología, no hay tecnología que sea perfecta. ¿Sí? Es también muy bueno para implementar, por ejemplo, DSLs, ¿sí? Implementar pequeños lenguajes, tratar los lenguajes, no solamente algo específico de Ruby, se puede usar también, por ejemplo, Haskell. Lo único que implica es pensar funcionalmente, ¿sí? Nada más y nada menos. Haskell para programar de forma imperativa es un mal punto de partida. Porque van a lograr cosas muy feas. ¿Está bien? ¿Sí? En este punto, bueno, yo corto un poco y les dejo acá preguntas, lo que quieran. Bueno, no sé si lo que quieran, pero dentro de lo que pueda entrar en la cámara,
Pero así a grandes rasgos, esto, ¿sí? ¿Mi pregunta? Escucha. Sí, quería comentar que capaz en la última slide de los operadores, que a veces la comunidad no sigue mucho al uso industrial. Por ejemplo, el proyecto me parece que lo van a sacar, que van a poner el Pure porque se comparte con el aplicativo y todo. Bueno, eso sí te lo había escuchado, para ser justo, ¿sí? No, Pero... Eso, ¿no? Porque es confuso porque Claro, porque la semántica no comparte. Pero no me parece una decisión incorrecta, ¿sí? El tema es que... no tiene dos. Sí, el tema es no tener dos. Incluso el linter muchas veces a mí me sugería el map de funtor en vez de, o sea, el simbolito. Sí. Bueno, Sí, hay toda una movida muy fuerte para usar cierto conjunto particular de usar los funtores aplicativos y no monádicos, que son más genéricos, ¿sí? Tiene su sentido, como todo eso está cambiando, ¿sí? De hecho, bueno, vos ya lo comentaste varias veces, muchas de estas cosas hoy son distintas de lo que eran hace capaz 2 o 3 años, ¿sí? Hay que ver, yo sinceramente, hasta que no esté la versión de GHC con los cambios, yo no me pongo las manos en fuego por nada. ¿Está bien? Lo bueno es que, a ver, también eso te da tiene algo bueno, que es que la comunidad está en movimiento y que el lenguaje está evolucionando, ¿sí? Lo malo es que sí, que estás en un sistema productivo, capaz tienes que mantenerte al día, pero eso ¿dónde no te pasa? Solamente el lenguaje está hace mucho tiempo sin cambios, ¿sí? Entonces eso está bien. Igual, en mi experiencia, la verdad es que migrar sistemas entre 2 versiones de Scala y 2 versiones de Haskell es mucho más que 2 versiones, ¿no? Por lejos, ¿sí? Sin duda. Y en X. Bien. ¿Otra consulta? Ustedes, en realidad, la producción hay. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, Sí. nosotros somos tiburones, sí. No somos tiburones. Somos muñequitos. Somos una herramienta, una plataforma online para enseñar a programar. Un aspecto importante es el análisis de código. El sistema de análisis de código está hecho en Haskell. ¿Está bien? Básicamente es eso. Vale la pena aclararlo. Al principio esto arrancó con una aplicación cliente-servidor. El sistema de análisis de código, pero rápidamente, bueno, no tan rápidamente, pero después de 9 meses, cambió a simplemente una aplicación de e-commerce. Está hecho por ese lado, y la verdad es que nos ha dado muchos más beneficios, ¿sí? Es mucho más fácil de mantener, mucho más simple. Obviamente la gente de los servicios se acaba de decir, ¿cómo hiciste eso? Sí, bueno, se puede, y vale la pena, pero eso no es una decisión que hemos hecho con Haskell, hemos hecho con un montón de cosas, ¿sí? Lo sé, pero integración por ejecutable va muy bien, y evitas problemas de latencia de red y otro tipo de cuestiones y más simplifica un montón. ¿Sí? Y bueno, estoy diciendo que esa es la respuesta, digo, funciona. Y además a nivel performance, la verdad que va muy bien. O igual, yo me prometí no hablar de eso hoy, pero les digo, tenés ciertos cuidados si no caes en los pitfalls tradicionales, como por ejemplo se contaba los strings. ¿Sí? La verdad es que tenés una performance similar a trabajar con un lenguaje compilado, como por ejemplo C, no tanto, pero similar, y encima con un nivel de abstracción mucho mayor. ¿Está bien? Usan una librería de parser, medio parser. Sí, un poco parsers, pero no es, aunque parezca mentira, no es lo más importante. O sea, parecemos cosas, pero no es tan heavy eso. Pero no está de otro lado. Sí, eso sí que después, vale la pena contarlo, esto es una herramienta open source. ¿Sí? Se llama Mulan, ¿sí? Está github.com /Gomuki/Mulan. Puedes usar el código, y si quieren contribuir, obviamente, como siempre digo, acá las primeras 10 personas que contribuyan recibirán un abrazo de regalo. ¿Sí? Una broma también es una opción, ¿sí? Podemos negociar algo si no les gusta la película. ¿Sí? Por eso ustedes. Bueno, no, básicamente eso. ¿Estamos acá por concluido? No.
es una cosa para cerrar, para decirlo, ¿no? Gracias obviamente a Tempains por poner el lugar, ¿sí? Por poner proyector, por poner el lugar, por poner la gente tan copada y los snacks, ¿sí? Los veo medio tímidos, ¿no? Me impresiona que todavía ciertas bebidas estén cerradas. Que vos tenemos que encargarnos. Para abrir. No, está ahí al lado. Ah, bueno, ahí habrá. Así que bueno, eso.